pelear contra las fuerzas del mal para liberar nuestra nación. Vamos a pelear contra las fuerzas del mal para liberar nuestra nación. Iglesia de Jesús, no esperes más, toma tus armas, ven a pelear. Iglesia de Jesús, no esperes más, toma tus armas, ven a pelear. Al enemigo hoy vencemos en el nombre de Jesús. Somos el ejército de Dios, nada nos podrá detener, porque Él reina, Él reina, Él reina con poder, porque Él reina, Él reina, Él reina con poder. Vamos a pelear contra las fuerzas del mal para liberar nuestra nación. Vamos a pelear contra las fuerzas del mal para liberar nuestra nación. Iglesia de Jesús, no esperes más, toma tus armas, ven a pelear. Iglesia de Jesús, no esperes más, toma tus armas, ven a pelear. Al enemigo hoy vencemos en el nombre de Jesús. Somos el ejército de Dios, nada nos podrá detener, porque Él reina, Él reina, Él reina con poder, porque Él reina, Él reina, Él reina con poder. Vamos a pelear contra las fuerzas del mal para liberar nuestra nación. Vamos a pelear contra las fuerzas del mal para liberar nuestra nación. Iglesia de Jesús, no esperes más, toma tus armas, ven a pelear. Iglesia de Jesús, no esperes más, toma tus armas, ven a pelear. Al enemigo hoy vencemos en el nombre de Jesús. Somos el ejército de Dios, nada nos podrá detener, porque Él reina, Él reina, Él reina con poder, porque Él reina, Él reina, Él reina con poder. Declaramos que tú eres el Rey de Reyes, soberano Dios, sobre todo principado, sobre toda potestad. Tú reinas, tú gobiernas con poder. Diga gloria a Dios, porque Él reina, Él reina, Él reina con poder, porque Él reina, Él reina, Él reina con poder, porque Él reina, Él reina, Él reina con poder, porque Él reina, Él reina, Él reina con poder, porque Él reina. Vamos a pelear contra las fuerzas del mal para liberar nuestra nación. Iglesia de Jesús, no esperes más, toma tus armas, ven a pelear. Iglesia de Jesús, no esperes más, toma tus armas, ven a pelear. Al enemigo hoy vencemos en el nombre de Jesús. Somos el ejército de Dios, nada nos podrá detener.
Vamos a pelear contra las fuerzas del mal para liberar nuestra nación. Vamos a pelear contra las fuerzas del mal para liberar nuestra nación. Iglesia de Jesús, no esperes más, toma tus armas, ven a pelear. Iglesia de Jesús, no esperes más, toma tus armas, ven a pelear. Al enemigo hoy vencemos, en el nombre de Jesús. Somos el ejército de Dios, nada nos podrá detener, porque Él reina, Él reina, Él reina con poder, porque Él reina, Él reina, Él reina con poder. Vamos a pelear contra las fuerzas del mal para liberar nuestra nación. Vamos a pelear contra las fuerzas del mal para liberar nuestra nación. Iglesia de Jesús, no esperes más, toma tus armas, ven a pelear. Iglesia de Jesús, no esperes más, toma tus armas, ven a pelear. Al enemigo hoy vencemos, en el nombre de Jesús. Somos el ejército de Dios, nada nos podrá detener, porque Él reina, Él reina, Él reina con poder, porque Él reina, Gloria a Cristo. Él reina, Él reina con poder. Declaramos que tú eres el Rey de Reyes, soberano Dios, sobre todo principado, sobre toda potestad. Tú reinas, tú gobiernas con poder. Diga gloria a Dios, porque Él reina, Él reina, Él reina con poder, porque Él reina, Él reina, Él reina con poder, porque Él reina, Él reina, Él reina con poder, porque Él reina, Él reina, Dios les bendiga a todos, hermanos. Buenas tardes. Que la presencia de Dios esté en su corazón. Gracias al Señor por todos los que están conectados. Gracias al Señor por lo que estamos haciendo. Yo creo que Dios está despertando en su pueblo algo muy especial. Y todos nosotros debemos de estar contentos con todo lo que estamos logrando en el nombre del Señor. Y lo que vamos a lograr después, lo que vamos a continuar. Voy a procurar hacer lo más breve posible porque hay muchas cosas que tenemos que hacer. Usted está ocupado, a lo mejor va a ir a hacer compras o va a estar con su familia o va a hacer algo diferente. De todas maneras, a las 7 de la noche, hora del Pacífico, tenemos nuestra oración aquí mismo. Y pues gracias al Señor por eso. Entonces vamos a tener que ser lo más corto posible. Si Dios quiere, el domingo vamos a continuar nuestras clases, porque vamos a hacerlas, o nuestros estudios, lo vamos a hacer miércoles y lo vamos a hacer el domingo. Van a haber cambios en cuanto a los horarios, porque queremos ajustarnos al horario de la mayoría y también al horario mío, gracias al Señor que vamos a tener más tiempo iniciando la otra semana. Porque, bueno, como todos ustedes saben, la situación a nivel mundial digamos que nos ha exigido prácticamente a algunos de nosotros
abandonar nuestros lugares de trabajo. Y pues gracias al Señor que hemos estado trabajando hasta el día de hoy. Pero la otra semana vamos a entrar en periodo de vacaciones. Yo creo que vamos a estar ocupados, sí, en la obra del Señor. Y gracias al Señor por eso. Entonces, van a haber cambios en los horarios acerca de estos estudios. Estos estudios, lo que vamos a hacer hoy y el domingo son estudios preliminares a lo que vamos a seguir haciendo los próximos días después de eso. Vamos a hablar de cosas que nos incumben a todos los cristianos. Debemos de mantener nuestros ojos abiertos a todo lo que está pasando a nuestro alrededor, como siempre ha sucedido. Pero lo que sucede es que deberíamos de haber tenido nuestros ojos, nuestros oídos abiertos acerca de todas las cosas que nos rodean. Pero la verdad es que cuando las cosas marchan bien, cuando la bendición es absoluta, como que se nos olvida un poco las cosas espirituales, las ponemos a un lado porque queremos trabajar duro para ahorrar el futuro o para darnos unas vacaciones, etcétera, etcétera. Y la verdad es que nos vamos alejando poco a poco de las cosas que son más importantes. Y lo que vamos a empezar a hablar ahora es tratar de encaminarnos a mantener nuestro corazón abierto, nuestros oídos abiertos, nuestra vista enfocada en Cristo sobre todas las cosas. Olvidémonos como dije anteriormente en el domingo, olvidémonos de las cosas que están sucediendo, de crisis y todo eso. Por un momento hablemos de la palabra del Señor, hablemos de Cristo, hablemos de mí, de Dios, de nuestra relación, de nuestros hermanos en Cristo que sufren. Un día de esto estaba hablando, estaba leyendo la palabra del Señor donde dice, bienaventurados los que lloran. Y esas bienaventuranzas que encontramos en la palabra del Señor en el capítulo 5 de Mateo, a veces nosotros las leemos y nosotros queremos ser los beneficiarios de esas bendiciones, de esas bienaventuranzas. Felices los que son perseguidos, felices los que tienen hambre y sed de justicia, felices los que lloran. Y cuando leemos esa palabra, nos situamos en que yo soy el beneficiario, yo soy el que lloro y alguien me va a consolar. Pero entonces vamos a dejar eso por ahí para el futuro. En el futuro próximo vamos a estar hablando de esos textos, ¿verdad? Pero todo eso, a veces nosotros pensamos, somos egoístas con nosotros mismos y con la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces, el día de hoy, como digo, no lo vean como un mensaje, véanlo como una reflexión preliminar a los estudios que vamos a estar hablando. La Biblia profética es el tema que vamos a estar hablando y vamos a estar hablando de lo que estamos viviendo, de las profecías, de los profetas, del tiempo del fin, del arrebatamiento, de la iglesia, el tiempo, el periodo de la iglesia gentil, el periodo de la iglesia judía o del judaísmo. Todo eso vamos a estar hablando sin tratar de atemorizar a nadie, porque la verdad no se trata de eso. Se trata más bien de que estemos preparados, porque como alguien dijo, ¿y cuáles son las señales del arrebatamiento? Dígame usted cuáles son las señales del arrebatamiento. ¿Se ha puesto a pensar usted en eso? ¿Cuál es la señal del arrebatamiento? La verdad que no hay señal del arrebatamiento. Porque si hubiera señal, yo me preparo. Entonces parece que como que el arrebatamiento va a ser en un día de esto. Entonces me preparo pero para el arrebatamiento, para el día en que el Señor se lleve a la iglesia, sea el rapto de la iglesia. No va a haber señal absoluta. No va a haber. Recuerda lo que Jesús le dijo a los discípulos, no les toca a ustedes saber el tiempo. Tenemos que estar velando como aquellas vírgenes.
¿Por qué? Porque no se sabe cuándo viene, cuándo va a suceder. Entonces no hay tiempo, nosotros debemos estar preparados para ese tiempo. Y eso es lo más importante, es la preparación. Estar preparados. Que si viene el cumplimiento de la palabra del Señor, en general, así por así decirlo, haciendo un resumen, la iglesia no va a pasar la tribulación. Entonces, ¿para qué se preocupa? Nosotros podemos ver los principios de dolores, pero por fe general, la iglesia no va a pasar la tribulación. La iglesia va a ser arrebatada antes que eso suceda, antes de los 7 años de tribulación. Pero yo quiero que hablemos un poquito de otras cosas el día de hoy. El día de hoy yo quiero que hablemos acerca de la crisis profética. La crisis profética. Estamos en una crisis profética. La iglesia está pasando por una crisis profética. Encontramos profetas por todas partes. Dios mío, y cuando dice el Señor me dijo, y yo trato de oír lo que el Señor dijo, y la verdad lo que oigo son cosas que ya se dijeron. Y eso es una proliferación lo que estamos viviendo de profetas, de apóstoles, de mercaderes del evangelio, incluso de charlatanes. Entonces, esto es una crisis profética. ¿Está profetizado eso? Bueno, usted lo puede ver en Mateo capítulo 24, en los primeros del 3 al 5 versículos. Usted lo puede ver. A Jesús le preguntaron y le dijeron, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Y el Señor le respondió, mirad que nadie os engañe. ¿Está poniendo atención? Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y la palabra de Jesús es real y es cierta, porque a muchos han engañado. Cantidades de cristianos van detrás de lo sobrenatural, de los milagros, de los portentos. ¿Sabe por qué? Porque son débiles e ignorantes de las Escrituras. Ellos son esas personas que ignoran la palabra del Señor, que son neófitos, que no conocen, que no leen la palabra de Dios. Ellos son el punto número 1 ellos están expuestos al peligro más que cualquier otra persona. Y de eso de profetas, hermanos. Bueno, quiero leer otro texto, segunda de Pedro, capítulo 2, versículos del 1 al 3, pero dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá también falsos maestros que se introducirán encubiertamente en las iglesias, introduciendo herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus enseñanzas negativas. ¿Es usted uno de ellos? Tenga cuidado. Y dice la palabra, por causa de los cuales, de los que lo sigan, de las personas que sigan a esos falsos cristos, falsos maestros, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. ¿Cuántas personas no están blasfemando el día de hoy el evangelio? Por esas personas que siguen a Pancho y a Pedro, porque Pedro y Pancho están diciendo cosas bonitas y están haciendo cosas raras, milagros, y multiplican el dinero y envían agüitas que vienen de la Siberia y de Rusia, y tienen una agüita
que usted se la toma y se le acaban todos los problemas. Ay, Dios mío. Son mercaderes del Evangelio. Mercaderes del Evangelio han salido, pero a montones. Y no voy a mencionar nombre porque no les voy a dar importancia a ellos. Pero ustedes los conocen. Han salido personas que se llaman el apostolado. Está pero en su punto máximo. Cualquier tonto es un apóstol. Y la verdad que no saben lo que dicen. Porque los apóstoles, el que tiene un llamado de apóstol es aquel que es enviado, que va a predicar, el misionero, es un apóstol. Pero un apóstol no por declaración de Jesucristo. Los únicos 12 apóstoles fueron declarados por Jesucristo. Aquellos misioneros que hoy salen, ellos son apóstoles, pero en términos de ministerio, no de llamado. Ahora déjenme decirle, de esos apóstoles salen una gran cantidad, hasta charlatanes, hasta vulgares, pero vulgares, obscenos de la boca. Y este sí lo voy a mencionar, para que usted vaya y lo compruebe. En YouTube busque al apóstol Santiago Zúñiga. Y usted me va a decir el clase de apóstol que es. Un charlatán vulgar. Y de esos hay un montón. Y increíblemente tiene miles y miles y miles de seguidores. Y si usted pone un comentario, lo acaban a usted. Es una crisis profética la que estamos viviendo. Y se amontonarán, la palabra dice, se amontonarán maestros conforme a sus pecados. Y apartarán de la verdad el oído. Ya no, ellos no siguen nada. Son blasfemos. Pero ¿quiénes son las víctimas de esas personas? Simplemente aquellos hermanos, aquellos cristianos con poco conocimiento de las Escrituras. Aquellos hermanos que aún que tienen el tiempo para estudiar la palabra, que tienen tiempo para buscar de Dios y no lo hacen. Y no lo hacen. Ellos son las víctimas número uno de esos personajes, de esos mercaderes. Y ellos quieren sacar provecho de ellos. ¿Por qué razón? Porque recuerda el dicho que dice, río revuelto, ganancia de pescadores. Ellos se aprovechan de nuestra ignorancia. Se aprovechan de nuestra poca educación teológica, bíblica. De hecho, de eso se aprovecha. Por eso son mercaderes. Porque venden el evangelio. ¿Y a quién se los venden? A los tontos que se lo quieren comprar. Y todos nosotros, de alguna u otra manera, hemos caído en esa mercadería de personas. Pero gracias a Dios porque nosotros recapacitamos y pensamos. Esas son las personas que son víctimas, son ellos. Las personas que no estudian la palabra. Las que tienen muy poco conocimiento. Hermano, de esos falsos profetas, falsos cristos, falsos maestros, oiga, está llena la tierra. Si podemos poner nombre, hermano, o mencionar casos, son cantidades. Ustedes recuerdan a esa mujer coreana de Corea del Sur, la madre de Dios. Vaya a buscarlo también. Busque la madre de Dios coreana. Era de la iglesia adventista, se salió de ahí y después se volvió la mamá. Yo creo que ni a Tarzán llega mamá de Tarzán, pero ella dice que ella es madre de Dios. Ella es la madre de Dios. Y no crea que son 3 pelones los que la siguen. Son miles, pero decenas de miles. ¿De dónde salen? Salen de las iglesias que no se les enseña la palabra. O si no, salen de las iglesias de donde usted y yo somos miembros,
pero que a nosotros no nos interesa el estudio de la palabra de Dios. Tenga cuidado. Y de esos hay grandes cantidades. Y eso, son cosas irracionales lo que estamos viviendo, una crisis profética, con poca educación, hermanos con poca educación cristiana. Y algunos de ellos tienen poca educación secular también. Algunos de ellos no saben mucho de leer y escribir, no pueden ni siquiera leer el español, y entonces ellos son propensos, son las víctimas número uno de esos mercaderes, de los falsos profetas, de los falsos cristos. Vivimos en tiempos en que los cristianos nos gustan las señales, nos gustan los milagros. Ahí vamos corriendo. Nos gusta aquello emocionante, lo que nos hace levantar, lo que nos hace temblar. Y cuando nosotros escuchamos expresiones fuertes o con voz portentosa, entonces se nos entra un escalofrío, pero eso no es el espíritu. Esas son las puras emociones mentales que uno se hace. Y eso es contagioso, hermano. Eso es contagioso. Y el contagio emocional es como una pólvora. Eso es lo que estamos viviendo. Si alguien se le acerca tranquilamente a usted y de repente lo queda viendo y le dice, usted se asusta y usted y se le pone la piel como de carne de gallina y usted cree que es el poder de Dios. No, fue una explosión emocional y usted cree que es Dios. Usted lo que anda buscando son emociones. Tenemos nosotros que tener cuidado de si somos nosotros emocionales. Porque si somos emocionales, estamos en peligro. No es que todas las emociones sean malas, no. Pero cuando nosotros le damos mucha expresión y mucha credibilidad, mucho énfasis en las emociones, nosotros tendemos a fracasar, a escuchar y a ver y a aceptar todo lo que es señales. Y estamos queriendo seguir señales. Somos buscadores de señales, de maravillas. Y estamos expuestos al engaño. Porque esas personas que son mucho emoción y que no hay poco raciocinio, entonces esas personas son las personas que son vulnerables para el engaño. Y tenemos que tener mucho cuidado. Lo que hoy tenemos son iglesias religiosas. Hay mucha religión en las iglesias y mucha religiosidad. En Hechos capítulo 17, cuando Pablo llegó a Atenas, dice que se le amontonaron una gran cantidad de filósofos. Dice que corrieron, pero no era porque Pablo estaba hablando la palabra de Dios. No. Ahí es lo que quiero llegar. Lo que nosotros queremos es algo que nos nutra nuestra emoción, que nos haga, que se nos paren los pelos, que nos haga llorar. Y la verdad es que es una crisis la que estamos viviendo. Cuando leemos la Biblia, más bien nos rascamos la cabeza, nos quedamos durmiendo. Esa es la emoción que yo debo buscar. Cuando leo la palabra, yo debo de dejar que el Espíritu Santo me hable a mí y que me haga llorar. Y que ese momento íntimo con Dios, en solitud, me haga acercarme a Dios. Y ese llanto, esa emoción, ese pelos parados, en ese momento, esas son las verdaderas emociones. Cristo nos está rodeando. Pero cuando andamos buscando allá afuera, porque en nuestra iglesia no sentimos nada, usted corre peligro. Y tenga mucho cuidado. Les decía lo de Pablo. Y Pablo entendió aquello. El apóstol Pablo llega a Atenas y llegan todos aquellos filósofos
Y dice la Biblia que ellos andaban buscando oír algo nuevo. No andaban buscando la palabra que llevaba Pablo. No, yo creo que ni conocían, bueno, no conocían al Dios verdadero, pero andaban buscando algo nuevo, algo que les lavara la cabeza. Es lógico. Los epicúreos y no me acuerdo cuáles eran los otros, los filósofos llegaron en búsqueda de Pablo porque lo oían hablar cosas raras de otro mundo. Y eso es lo que los atrajo, la emoción, lo nuevo, lo excitante, lo emocionante, lo que me hacen parar los pelos. Porque así somos seres emocionales. Pero tenga cuidado con las emociones, porque somos campo fértil para el anticristo. Usted es campo fértil cuando usted se deja guiar por las emociones, por los milagros, por los profetas. Y ahí vemos, hermanos, las redes sociales atascadas. ¿Qué estamos hablando ahorita? La crisis profética. Y vemos las redes sociales atascadas de profetas que el Señor me dijo. Y quiero mencionar algo. Hace un año atrás salió un hombre diciendo que una de las naciones que estaban en conflicto, que el Señor ya le había dicho que ese conflicto se iba a dar. Y unos meses atrás el Señor se lo dijo. Y entonces cuando Él lo quiso decir, Él lo publicó en el periódico, en la radio, en la televisión, que el Señor ya se lo había dicho, el conflicto que estaban viviendo. Y yo le dije a mi esposa, ¿y por qué no lo publicó antes que se diera el conflicto? Primera interrogante. Me encanta cuestionar a los falsos profetas, ¿sabes? A mí me encanta. Me fascina cuestionarlos. Entonces yo le dije a mi esposa, ¿y por qué no se atrevió a decirlo antes que sucediera? Porque era mentiroso. Y fíjese que después cayó en su mentira y yo le dije a mi esposa, esperemos a ver. Porque eso es una mentira, un engaño. Claramente cayó en su engaño. Porque después salió profetizando. En el mes de junio empezó a decir, el Señor me ha dicho que en el mes de agosto el que tiene que salir va a salir, hablando de la política de ese país, que estaba en conflicto con la sociedad. El que tiene que salir, me dijo el Señor, que va a salir y va a venir uno nuevo. Y yo le dije a mi esposa, qué fea esa profecía. Qué horrible. Ya sé quién es el que va a salir y quién es el que puede venir. ¿Por qué no dijo nombre? Pero le dije a mi esposa, él mismo se ha puesto una soga al cuello. Porque si esa persona se va del país en el mes de agosto, yo me quito mi sombrero o mi peluca y yo la pongo ahí. Y yo digo, ese es un profeta de Dios. Pero yo le dije a mi esposa, esperemos a ver si se cumple. Porque la palabra dice, si se cumple la profecía de tal profeta, eso es de Dios. Así nos dice la palabra del Señor. Y le dije a mi esposa, él se puso una soga al cuello. Esperemos a ver si se cumple. Pues llegó agosto. Pasó agosto del 2019. Llegó diciembre del 2019. Ya estamos casi a mediados del 2020. ¿Y qué pasó con la profecía? Charlatán del evangelio. Y por eso le digo, tenga cuidado, juzgue a los profetas. Usted tiene la autoridad de emitir juicios según la palabra del Señor. Dice, usted tiene poder y tiene la autoridad para probar los espíritus, a ver si esos espíritus son de Dios. No se ande creyendo barrabasadas. Estamos en una crisis. Crea la palabra. Ore. Pídale a Dios.
Y deje de andar viendo redes sociales que habla el santo muerto y el santo panzón y de todas las clases de santos y profetas y de toda clase de cosas. Han salido una de profetas, pero hermano, que tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que tener los ojos abiertos. Y ya dentro de poco vamos a terminar. Entonces, volvamos a lo que le dije de Pablo. Bueno, esa gente solo quería escuchar algo nuevo. Estaba sedienta de algo nuevo. Y ese es el problema, cuando estamos sedientos. La palabra dice en Apocalipsis que vendrá tiempo cuando la gente va a andar queriendo escuchar palabra y no la van a encontrar. No, eso dicen en el libro de Daniel, capítulo 12. Queriendo escuchar palabra de Dios y no la van a encontrar y andarán de mar a mar, irán de oriente a occidente buscando la palabra y no va a haber. Es tremendo eso. Entonces estos hombres, y Pablo le dijo a esas personas que estaban ahí, a esos filósofos, les dijo: varones atenienses, veo que en todo sois muy religiosos. Porque dice, yo me paré, dice, por ahí, en una de vuestras templos, y tienen un gran rótulo que dice que ese templo estaba dedicado al Dios no conocido. Porque en la ciudad de Atenas habían templos para toda clase de dioses. Y por si acaso se le pasaba uno de los dioses, pues hagamos un templo para un dios desconocido. Y Pablo le dijo, pero ahora yo les presento a un Dios que en realidad no está tan lejos de ustedes, está cerca. Tienen que oírlo a Él. Pero estamos viviendo una crisis espiritual tremenda. Las religiones, hermanos, están llenando. Así como en el tiempo de Pablo, la gente deseando escuchar, a veces no palabra de Dios, pero a veces cualquier tontería que le llene el cerebro, que le llene esa sed, esa curiosidad espiritual. Eso era lo que estaba sucediendo en el tiempo de Pablo. Aquellos filósofos andaban sedientos de escuchar algo nuevo y Pablo se lo dio. Y este es el Cristo a quien yo les predico, le dijo. Lo mismo hoy. Andan sedientos, buscando una religión especial. Y los creyentes, y este es el problema más triste en esta crisis profética, que los creyentes se hablan ellos mismos, se profetizan ellos mismos, tratando de hacer sus propias cosas, sus propios caminos, sus propias fiestas. Y eso es lo triste que estamos viviendo. Y vuelvo a repetir, espero que no vean esto como un mensaje, sino como un preludio, como una preparación para lo que vamos a hablar el día domingo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en esta situación? Pero la verdad es que estamos en el mismo tiempo que vivió Pablo. Estamos en busca de algo que nos sorprenda, que nos llene la sed que tenemos. Y lo triste es eso, que en vez de buscar las fuentes correctas, la palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios por bocas de personas que son sinceras, tratamos de llenarlas cuando vemos cosas extraordinarias. Si alguien dijo una chabacanada, allá vamos. Vuelvo a repetir, este apóstol que mencioné anteriormente, Zúñiga, el apóstol Santiago Zúñiga, si usted lo oye predicar, vulgaridades, pero son vulgaridades. Y son miles, decenas de miles los que lo buscan y los que lo siguen, inclusive yo. Y a veces yo lo busco ahí para ver qué nuevo hay. Y solo me quedo así, mire.
de ver las cochinadas que dice. Es apóstol. Ahora hay tantos apóstoles. Yo conozco pastores que eran pastores, hermanos míos, con descendientes, y ahora ya no son pastores. Se cambiaron de título, ahora son apóstoles. Y no se juntan con los pobres pastores, porque ellos están en un grado más alto. Señal de los tiempos proféticos, los tiempos finales. Y usted tiene que abrir sus ojos, porque si usted no abre sus ojos, deja los emocionalismos y deja de andar viendo cosas y seguirlas, porque usted puede ir a inspeccionar, a ver, escuchar, pero no traiga todo eso al pastor diciéndole, pastor, miren, viene temblando, pastor, mire, fíjese que, mire, y parece que Cristo va a venir montado otra vez en un burrito. Así salieron diciendo un día de esto, que Cristo va a regresar otra vez montando en un burro. ¿Hasta dónde llegamos, hermano? Cuando la palabra del Señor dice que cuando Cristo venga por segunda vez, Él va a venir montado en un caballo blanco y con una corona de oro, no montado en un burro. Necesitamos una resurrección espiritual. Necesitamos empezar a caminar con eficacia, a caminar movidos por la fe, movidos por el Espíritu, por Cristo, por la palabra, y dejar las emociones engañosas, los milagros, los portentos, aquellos que dicen que ya Cristo viene pronto. Mire, estamos viviendo en estos tiempos. Mire, le voy a decir una cosa. El sello de la bestia es bien importante, pero eso es un periodo que se va a cumplir. El sello de la bestia se va a cumplir en el primer periodo de los 3 años y medio, el primer periodo de la tribulación. Pero todavía no vemos por cerca. Bueno, ya lo estamos viendo cerca. El sello de la bestia. Si es que el sello es pues ponerse un chip aquí o un chip acá. Si ese es el sello, ya lo estamos viendo. En Suiza, por ejemplo, es una... En Argentina, dice mi esposa, pero yo miré un documental y se los mandé a los estudiantes en el Messenger, se los mandé a los estudiantes del programa ministerial que tenemos todos los sábados. Yo les mandé un link. Creo que en Suecia o en Suiza, ¿no? Yo creo que en Suiza o Suiza, creo yo que es, donde la instalación del chip aquí en esta parte, no es aquí, pero aquí, entre el dedo gordo y esta parte de aquí, es tan común como irse a tomar una taza de café. Y hay familias enteras haciendo fila para ponerse el chip. Y le preguntaban a la gente, ¿por qué lo hace? Es que es conveniente, es conveniencia, no es una obligación. Ahorita no es una obligación, pero todo eso es preludio de lo que viene pronto, que nos estamos encaminando a ese lugar. Entonces todavía, a lo mejor podemos decir que ya estamos cerca de los tiempos proféticos. Vamos a estar hablando el domingo de 2 temas bien importantes, que es el arrebatamiento. ¿Cuándo se va a dar? Y vamos a estar hablando acerca de las profecías sobre Israel. No se lo pierda, fíjese. Yo aquí casi termino. Y yo quiero leerle este texto en la palabra del Señor. Romanos capítulo 13, versículos 11 y 12. Y con esto vamos a terminar. Yo creo que no voy a ser más corto de lo que les dije. Pero necesitamos una resurrección espiritual, hermano. Levantar nuestra cabeza porque los días son malos. La palabra del Señor lo dice. Los días que vivimos son días malos. Tiempos peligrosos. Lo dijimos el domingo, estuvimos hablando de los tiempos peligrosos. Vivimos en ese tiempo. El apóstol Pablo vivió ese tiempo. En ese tiempo él sentía
la presencia de Dios tan grande que él creía que él iba a venir en su tiempo. Yo quiero que leamos ese texto. Y si usted está en su casita, mire, son 35 minutos lo que les he robado. Y yo les prometo, le voy a robar unos 5 o 10 minutos más. Pero si usted tiene su palabra, ábrala. Ya sea en su celular, en su tableta, en su computador o en su Biblia, ábrala. Le voy a dar tiempecito. Quiero que lea junto conmigo. Esto fue un mensaje, sí, pero no quería hacerlo un mensaje. Lo quería hacer como un preparativo para todo lo que vamos a ver. Este es y si usted quiere preguntar algo, escríbalo. Mi esposa va a estar atenta ahí, a ver, y me va a pasar la pregunta. Yo no soy un teólogo, hermano, ni soy tampoco escatólogo, no, de esos de que hablan acerca de las cosas finales, no es, esa no es mi experiencia. Pero gracias al Señor que hemos leído la palabra del Señor lo suficiente para tener una idea más o menos preparada para todo esto. Pero yo quiero decirle una cosa. El tiempo que vivimos, hermano, es el tiempo muy bello, que usted y yo tenemos el privilegio de vivir estos días. Tenemos ese privilegio. Porque nuestros hermanos que han pasado siglos atrás no vieron todas estas cosas. No se las imaginaron. Pero nosotros las estamos viendo. Y el cumplimiento de Israel como nación, y eso es lo que vamos a hacer énfasis el domingo, es increíble, hermano. Y nosotros creemos que Israel es el reloj de Dios para los días finales. Entonces no se pierde el domingo. Creo que lo vamos a tener a la 1 de la tarde o algo así. Pero esté atento. ¿Qué libro dijiste? ¿Ah? ¿Qué libro vas a leer? Ahorita el texto es Romanos capítulo 13. Eso es lo que vamos a leer ahorita. Romanos capítulo 13, versículos 11 y 12. Y dice la palabra del Señor en la versión viejita que siempre hemos leído. Y esto conociendo el tiempo, oiga bien, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. ¿Hace cuánto usted aceptó al Señor? 10 años, 20 años, 30 años. Hoy, la venida de Cristo, su salvación está más cerca que cuando usted creyó. Porque cada día nos vamos acercando al tiempo. No le voy a decir que es mañana, pues dentro de un año. Sí, quiero decirle, es que hay una cosa que ustedes, mire, cuando uno habla una cosa se le vienen otras cosas. Pero todo va a lo mismo. Cuando Cristo vino, Él vino por su pueblo Israel para cumplir todo lo que tenía que cumplir. Y cuando Cristo vino, al ascender al cielo, Él puso en pausa su trato con el pueblo de Israel. Lo puso en pausa. Y Dios le dio la cara a los gentiles. Dios le dio la cara a los gentiles. Y dice la Biblia que hasta que la plenitud de los gentiles entre y acepte al Señor en su corazón, entonces Dios va a volver su cara otra vez a Israel, porque tiene con Israel un trato que todavía no ha terminado. Pero por 2000 años, usted y yo hemos visto que Dios como que no es que se olvidó de Israel, lo puso en pausa, porque se abolcó a ganar y entrar en meter a los gentiles a su reino. Y ahora que la multitud
de latinos, de gentiles o de gente que no son judías, está entrando y ha entrado una gran cantidad por 2000 años. Dios ha tenido paciencia para introducirlos. En ese tiempo, Israel estaba relegado y casi al borde de la desaparición del planeta. Pero ahora parece que el tiempo de los gentiles, el tiempo de la gracia, ha terminado. O está terminando, se está cerrando ya. Y poco a poco estamos viendo que Dios le ha vuelto la cara a su pueblo Israel. Y de eso vamos a hablar el domingo. Después de 2000 años, Dios empezó a voltear su cara a su pueblo Israel. Y eso nos está dando la idea que estamos viviendo los últimos tiempos. Entonces quiero que leamos en Romanos capítulo 13, versículos 11 y 12. Dice, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, dice la palabra, pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas y vistamos las armas de la luz. Otra palabra, hermano, ya es tiempo de mediocridad. Ya es tiempo de dejar mediocridad, de entregarnos a la palabra. Todos nosotros hemos tenido un periodo de relajamiento espiritual, de andar vivir una vida desinteresada de Dios. Y cuando nosotros hacemos eso, vuelvo a repetir, somos presa fácil del enemigo. Y el enemigo no anda tirando pataditas y darditos, como dice la Biblia, que un dardito me pinchó. La Biblia dice, oiga bien lo que dice la palabra del Señor, dice que él anda como un león rugiente y anda buscando para darle un lambetazo para ver qué tan sabroso es. No, él anda buscando como destrozarlo, matarle la fe, matarle su confianza en Dios. Y por eso le envía a los falsos cristos y los falsos profetas, porque la palabra dice que enviará un poder engañoso para que crean a la mentira. Claro, eso se cree que es en el tiempo del anticristo, ¿verdad? Pero también en este tiempo da la impresión que estamos viendo un poder engañoso y nosotros todo lo creemos. Todo lo creemos. Porque nos suena bonito. Suena bonito. Usted puede ver tantas cosas en la calle y todo suena bonito. Hace poco, y con esto ya vamos a terminar, hace unos años atrás, no hace poco, tal vez unos 20 años atrás, nosotros también fuimos víctimas de aquello de sembrar. No sé si ustedes recuerdan aquellos que tenemos que sembrar para el reino. Y llegaba un sembrador a la iglesia y empezaba a predicar que tenemos que sembrar y sembrar y sembrar. Y quítese los zapatos y délos para el Señor. Pero que no sean un zapato de esos baratos, que sean de los caros, que les cuestan unos $500. ¿Eh? Los anillos de oro, quíteselos. Las prendas, collares, quíteselos. Los buenos relojes, quíteselos. Denlo para el Señor. Y a mí me bajaron con un montón de cosas. A mi esposa le bajaron el anillo de 15 años. No, que me diste para el aniversario. El anillo que yo le di para el aniversario. Se lo bajaron a ella. Ella se lo quitó. Y yo qué iba a decir, mire, a mí me fregaron también. Porque me quitaron mis zapatos.
Óigame bien, hermano, nosotros somos muy emocionales. Que cualquier tontería la seguimos. Cualquier tontería la seguimos. Y después yo le di a mi esposa, va a buscarme el anillo. Usted me va a buscar el anillo porque yo se lo di. Yo no se lo di para que se lo sembrara a otro. Pero, hermano, todos caemos en ese emocionalismo. Y tenga cuidado lo que ve en las redes sociales. Tenga cuidado que ahora, esto es una tremenda, eso de las redes sociales está tremendo. De todo hay, cualquier persona sin educación cristiana o con educación cristiana. Mire, si ese profeta que yo mencioné anteriormente se le hubiera cumplido, ¿verdad? Aunque no fuera de Dios, si se le hubiera cumplido, porque muchos profetas eso es lo que hacen, tiran la bola y si la pegan, la pegaron, porque son mercaderes. La mayoría son así, tiran la pelota. A ver cuántos están aquí que compraron la lotería. Entonces algunos van a comprar lotería y levantan la mano los pobrecitos. Porque tiran la pelota a ver si la pegan y si la pegan se hicieron millonarios. Son mercaderes, son astutos y nosotros creemos que son profetas. Son astutos, están jugando con tu mente. Juegan con tu mente, son enviados de Satanás. No hay ninguna profecía hoy que funcione. Todas las profecías ya están en la palabra del Señor. Habrán otro tipo de profetas, como lo que se le apareció a Pablo, que le dijo, no vayas a Jerusalén porque te van a matar. Y Pablo se fue de todas maneras y casi lo matan. Esos son profetas para nuestro tiempo. Pero que el Señor me dijo que esto tiene para la iglesia y esto y lo otro. Óigame bien, hermano. Nosotros lo único que necesitamos de profecía para mi vida, para la iglesia, está en las palabras del Señor. Eso es todo. Tenga cuidado de no ser víctima de esos mercaderes. En el nombre del Señor. Yo quiero decirle ya, anticiparles, yo ya les anticipé. Próximo domingo a las 5, no a las 5 de la tarde, sino posiblemente sea como a la 1 de la tarde. Vamos a estar hablando acerca de Israel como el reloj de Dios. Vamos a hablar de 5 profecías interesantísimas que usted se va a quedar asombrado. Algunos de ustedes ya las conocen, pero otros de ustedes no la conocen. Y eso significa, vuelvo a repetir lo que dije anteriormente, por 2000 años Dios se ha volcado a los gentiles para ganar a los gentiles de toda raza, de toda nación, de toda lengua. Ahora Dios le abrió el camino, ya no solo los judíos son hijos de Dios, ahora también los gentiles lo somos. Y por 2000 años Dios trató con el pueblo gentil. Y después dijo el Señor, y cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, entonces yo me volveré a mi pueblo Israel. Y vuelvo a repetirle, en 1948 Dios empezó a darle la cara al pueblo de Israel. Y por eso creemos que el pueblo de Israel es el reloj de Dios para su venida. Por esa razón, no se lo pierda el domingo. Vamos a estar hablando de 5 señales poderosas que usted a lo mejor la ha oído o la ha leído, pero algunos de ustedes todavía no. Y vamos a estar hablando un poquito acerca del arrebatamiento, del rapto, porque son temas que la gente está esperando. Algunos estarán pensando, ¿y qué señal hay para el arrebatamiento? Lo mencioné anteriormente. No hay ninguna señal. Usted debe estar preparado todo el tiempo. Tenemos que estar preparados todo el tiempo. El Señor dice que en un abrir y cerrar de ojos, el Señor enviará a sus ángeles a todas las partes del mundo a recoger a su pueblo. Va a ser en un abrir y cerrar de ojos. Usted no, dice la Biblia, 2 estarán en el campo. Uno va a ser arrebatado y el otro dejado. Oiga, van a estar en sus labores cotidianas.
no va a haber señal. Usted prepárese, nada más. Preocúpese por estar preparado. Vamos a hablar de eso el domingo, a la 1 de la tarde, en el nombre del Señor. Acompáñame en oración. Y vuelvo a repetir, vea esto como un preludio para los temas importantes que vamos a estar viendo. Y después de esto vamos a entrar en lleno en un estudio no profundo, pero sí básico, un estudio básico de la interpretación del libro de Apocalipsis. Vamos a ir capítulo por capítulo. Que el Señor nos dé sabiduría, que nos dé entendimiento. Y si alguno de ustedes tiene algo que aportar o alguna pregunta, hágalo, escríbalo y vamos a estar nosotros en el nombre del Señor tratando de llenar este espacio. Gracias al pastor Mauricio porque él me dio la oportunidad de llevar este tema. En realidad él fue el que nos dijo de que es necesario que hagamos un recuento de todo esto. Y yo pues me puse a la orden y el pastor me dijo, está bien, hágalo usted, muchas gracias. Entonces estoy agradecido con él por eso. Entonces acompáñenme en oración, hermano. Gracias, Jesús, te damos. Gracias, Padre, por el tiempo en que vivimos, porque somos privilegiados de vivir en este tiempo, Señor, de estar viendo, Padre, desenvolverse tu palabra en nuestros días. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, que está conectado y los que se van a conectar más tarde, los que se han salido también, en el nombre de Jesús, bendícelos. Bendice a todos aquellos hermanos que van a ser alcanzados por esta reflexión, Padre. Y te ponemos en tus manos, Señor, te ponemos en tus manos, Dios mío, los estudios que vienen, Padre. Danos inteligencia para poder entenderlo. Sí, Y las cosas que no las vamos a poder entender, Padre, que seamos honestos en decir lo que no se puede, Padre. En el nombre de Jesús yo te pido bendición. Que cada hermano, Señor, reciba bendición. Que tenga su corazón abierto a la revelación de tu Espíritu, Padre. Bendígalo en el nombre de Jesús. Te lo pedimos. Bendice a todos los hermanos que se unen. Señor, bendice a cada persona que va a ser alcanzado y los que van a escuchar tu palabra y que no son cristianos, pero que a través de esta palabra, Padre, ellos van a alcanzar reconciliación contigo. Oramos por ellos también en el nombre de Jesús. Pedimos, Padre, por toda la crisis mundial que se está viviendo. Pedimos por aquellos hermanos que están sufriendo, los que han sufrido por la partida de un familiar, Padre, en el nombre de Jesús, trae consuelo. Los hermanos que han perdido sus trabajos, bendícelos, Padre, y que de alguna forma ellos puedan siempre tener un bocado de pan en la mesa para sus hijos. En el nombre de Jesús, tu palabra dice que tú no has visto un día, ni siquiera un día, un justo desamparado, ni su descendencia que ande pidiendo el pan, Señor, en el nombre de Jesús. Esa palabra es de nosotros y la hemos vivido y podemos asegurar que es cierta tu palabra. Te damos gracias, Señor. Bendice a cada hermano. Vuelvo a repetir, Señor, que tu presencia esté con nosotros en cada reunión. Por Cristo oramos. Amén. Muchas gracias, hermano. La paz del Señor sea con ustedes y estaremos en contacto el próximo domingo a la 1 de la tarde. Bendiciones, hermano.